Hola, espero te encuentres muy bien. En esta ocasión vamos a abordar una temática que está vinculada con la conducta, meramente hablando de la conducta, y que es esta perspectiva del aprendizaje, que viene justamente sustentada por el conductismo meramente y el aprendizaje social de Bandura. Vamos a revisar esta presentación para entender un poco más acerca de estos procesos. En esta perspectiva del aprendizaje vamos a comenzar con la psicología conductual, es decir, aquella rama o área de la psicología que se dedica al estudio pleno de la conducta observable. Y esta es una tradición psicológica que viene representada por estos cuatro principales autores, que son quienes han representado una parte fundamental de los modelos teóricos e incluso experimentales que se manejan en esta perspectiva. Vamos a comenzar con el aprendizaje y el conductismo, y para ello primero debemos entender qué es el aprendizaje. Se entiende a desde esta perspectiva, como un proceso por el cual la experiencia del organismo produce un cambio que es relativamente duradero en la conducta. Y aquí está la palabra clave, cambio relativamente duradero, es decir, continuamente se pueden aprender conductas y desaprender. Esto viene entonces también mediado por el condicionamiento, que es un proceso o un procedimiento que se aplica de forma intencionada para producir ese cambio. De manera tal que tenemos dos perspectivas del condicionamiento, el condicionamiento clásico o pavloviano y el condicionamiento operante, también llamado respondiente, instrumental o skinneriano. Entonces, entender este procedimiento del condicionamiento, es decir, cuando tú aplicas de manera intencionada un cambio en el ambiente que va a producir un cambio en la conducta, pues tiene que estar mediado por las contingencias. ¿Qué se entiende por contingencia? Una contingencia es cualquier estímulo del propio ambiente que tiene el potencial para iniciar, mantener o extinguir una conducta. Esto ya tomará mayor sentido cuando estemos revisando cada uno de estos modelos. Entonces vamos a comenzar primeramente con el condicionamiento clásico o pavloviano, y ahí entenderemos cuál es el significado de este estímulo, que es cualquier evento, situación del ambiente que puede iniciar, mantener o extinguir una conducta. El condicionamiento clásico o pavloviano tiene sus orígenes en los estudios de Iván Pavlov en Rusia. Él, como fisiólogo, se dedicó en primer momento a estudiar pues el grado de salivación de los perros cuando se les presentaba un estímulo, que en este caso era la comida. Y al hacer ese tipo de mediciones se da cuenta que ocurre un suceso que no esperaba y que no había considerado como parte del propio experimento en un principio. Esto sucedió que una vez que se dio cuenta que cada vez que presentaba la comida, ellos salivaban, de repente, desde antes de presentar la comida, los perros ya estaban salivando. Es decir, parecía que los perros se preparaban justamente para saber que ya llegaba la hora de comida, ¿no? Y por lo tanto comenzaban a salivar. Esta situación le llama la atención a Pavlov y entonces se dedica a estudiar el origen de esta conducta, de esta reacción, a lo que él llamó reflejo condicionado. Y esto es justamente lo que significa lo que ves en pantalla. Una respuesta provocada de manera natural por un estímulo llega a ser provocada por un estímulo diferente previamente neutral, es decir, que antes no provocaba ninguna respuesta, ahora lo provoca. Vamos a entender esto a partir de las siguientes siglas. Estímulo incondicionado, EI, es un estímulo, una situación cual sea, que produce una respuesta incondicionada, es decir, una respuesta natural. Un estímulo incondicionado podría ser la comida, ¿sí? Y la respuesta incondicionada, o RI, sería justamente el salivar, ¿no? Un estímulo neutro, EN, es un estímulo que no produce respuesta alguna. Es decir, por más que tú presentes ese estímulo, vamos a suponer una campana, ¿no? Pues seguramente no va a producir nada, ninguna respuesta. Por otro lado, vamos a tener al estímulo condicionado, que este es el estímulo que una vez que se apareó con un estímulo neutro y un estímulo incondicionado, resulta una respuesta condicionada. ¿Qué es una respuesta condicionada? Es una conducta que ya está condicionada por un estímulo previo, que fue inducido precisamente con una intención. Y finalmente tenemos SR, que es sin respuesta.
Vamos a ver cómo se aplican estos precisamente en este experimento que realizó Pavlov. Primeramente tenemos el estímulo incondicionado. Aquí podemos observar la comida y esto sucede antes del condicionamiento, ¿sí? Antes del condicionamiento, cuando tú le presentas la comida al perro, este da una respuesta RI, que es incondicionada y que es una respuesta natural. La respuesta natural es salivar. Ahora, un estímulo neutro, como puede ser el sonido de la campana, no produce respuesta alguna. Lo que decíamos, SR sin respuesta. Ahora, cuando nosotros ya estamos aplicando el condicionamiento, lo que tenemos que hacer es aparear, es decir, colocar los dos estímulos al mismo tiempo, de manera tal que tras una serie de repeticiones, el estímulo neutro se transforma en un estímulo condicionado. Vamos a ver cómo sucede esto. Si te das cuenta, presentas la comida, que es el estímulo incondicionado, presentas la campana, que es el estímulo neutro, y tras una serie de repeticiones de estos eventos, el perro salivará. Saliva en primer momento por la comida porque sabe que al sonar la campana está la comida, y posteriormente se le retira el estímulo incondicionado, que ya es el que producía normalmente la respuesta, y solo queda el estímulo condicionado, es decir, pasa la campana de ser un estímulo neutro a ser un estímulo condicionado. Y entonces, cuando suene la campana, automáticamente el perro empezará a salivar porque se prepara para la conducta de la cual aprendió va a resultar. Entonces, en este caso, este modelo, que es el modelo del condicionamiento clásico, también termina aplicándose a conductas reflejo de los seres humanos. Por ejemplo, cuando aprendemos a asociar imágenes, voy a mover un poquito la pantalla, perdón, la cámara. Los seres humanos como también aprenden a asociar imágenes, ¿no? O sonidos u otros eventos con otros estímulos. Entonces, por ejemplo, cuando suena la campana en una escuela, los niños saben que ya es hora de salir al recreo, ya es hora de irse a casa, ¿no? Pero también podemos terminar condicionando reflejos naturales, como por ejemplo la propia salivación. ¿Cómo funciona este modelo entonces para los seres humanos? Pues resulta que para ellos, para nosotros mejor dicho, pues podemos tener una imagen como la que estamos viendo en pantalla y seguramente si tú no has comido, si tú te has privado de este estímulo, en algún momento tú empezarás a salivar. Ajá. Sin embargo, pues también podemos extinguir la conducta, es decir, lo que acabas de aprender o lo que aprendiste desde hace tiempo, lo podemos desaprender y esto es cuando a ese estímulo condicionado que ya aprendimos, lo presentamos un cierto número de veces sin aparearlo con el estímulo incondicionado, es decir, presento la campana pero no presento la comida. Ajá. Y es ahí cuando ocurre este proceso de extinción de la conducta. Es decir, el perro dejaría de salivar ante la presencia del sonido de la campana porque no se presenta la comida. Tras una serie de repeticiones, la conducta se reforzaría, que eso es lo que veremos con el caso del condicionamiento operante. Pero en este caso concreto del condicionamiento clásico, tenemos aquí una situación importante que considerar precisamente porque pueden generarse las asociaciones del control de estímulos. ¿Esto qué significa? Cuando un niño está aprendiendo a ir al baño, ¿no? Que es lo que le llamamos control de esfínteres, ocurre una situación importante que hay que considerar, que es justamente el reflejo que implica las ganas de querer hacer del baño, ¿no? Entonces, ese aviso ya te está diciendo que tú tienes que ir a un lugar en concreto. Y sabes, la primera imagen que viene a tu mente, pues seguramente será el de un baño, ¿no? Para poder realizar la actividad o la conducta. Ok, no obstante, con este condicionamiento clásico viene una revolución conductista. Tiempo después, John B. Watson se basa en estos estudios y en estos hallazgos que generó Pavlov sobre este condicionamiento y plantea un enfoque de la psicología que hoy conocemos como conductismo. ¿Qué es o por qué abogaba el conductismo? Porque la psicología debería estudiar la conducta que es observable y medible, es decir, mesurable. Lo que sí puedo observar es la conducta, no puedo observar el aparato psíquico, no puedo observar la mente como tal, lo que sí puedo observar es la conducta.
Y todos los fenómenos psicológicos, pues prácticamente son resultado de ese condicionamiento. De tal manera que entonces pareciera concebirse al individuo como una tabula rasa, es decir, como si fuera una tabla en blanco, una hoja en blanco, en la cual el condicionamiento funge un elemento importante para generar conductas, es decir, aprendizajes. Entonces, este conductismo de Watson, pues llegó a tener una implicación importante a nivel social y a nivel educativo, que incluso hasta las ciencias de la educación se siguen manteniendo, y es que Watson elaboró una serie de programas de intervenciones con el conductismo, ¿sí? Con este proceso que llamamos conductismo o condicionamiento clásico, y que es justamente cuando uno de los eventos importantes que marca la historia de este condicionamiento, de este conductismo, pues es cuando Watson y Rosalie Reiner condicionan a un bebé, ¿no? El famoso caso de Albert, ¿no? El pequeño Albert. Y lo condicionan para que tuviera miedo, temor o aversión a las ratas blancas, ¿no? Precisamente haciendo un ruido fuerte y que fuera muy atemorizante para el bebé cada vez que se presentaba a esta rata. Posteriormente retiraron la rata, retiraron el sonido como tal, presentaban la rata y entonces el miedo del niño pues fluía, ¿no? Se presentaba. Incluso hubo un momento en el que le preguntaron justamente a Watson, si qué es lo que sucedería y cómo eran las aplicaciones de este famoso conductismo, o sea, cuál tendría la importancia de ello. Y resulta que él comenta lo siguiente, ¿no? Denme un grupo de 10 bebés y yo los convertiré en lo que quieran, en abogados, en médicos, en educadores. Básicamente él se aventuraba a afirmar que podíamos construir de alguna manera y condicionar a las personas a hacer lo que nosotros quisiéramos. De ahí justamente que el caso de La Naranja Mecánica, ¿no? Que es una de las películas favoritas, justamente habla acerca de este condicionamiento y de este conductismo que está expresado con la teoría conductual del aprendizaje. Ustedes pueden ver en pantalla a Watson con su colega y donde están presentando a uno de los bebés, ¿sí? Ahí están mostrando el reflejo prensil que tienen los bebés y cómo este también puede ser condicionado. Por otro lado, el condicionamiento operante, que fue una revolución también proveniente de Estados Unidos, en esta perspectiva psicológica norteamericana, Skinner genera una revolución nuevamente al descubrir otro proceso y al elaborar también una teoría que estuviera enfocada en ese proceso, que hoy le conocemos como condicionamiento operante. Y él decía que la mente es como si fuera una caja negra, ¿no? Una caja negra que es invisible y que es irrelevante para los científicos, cuanto más para los psicólogos. De tal manera que esta caja negra pues no era lo importante, lo que era importante era la conducta en sí misma. Es decir, estudiar el proceso de cómo se condiciona de manera operante o instrumental la conducta. Es decir, la recompensa que ocurre es la que refuerza al comportamiento o la consecuencia. Ustedes pueden ver ahí a Skinner, ¿no? De tal manera que entonces él afirma que los impulsos físicos y los sentimientos que son privados, ¿no? Los sentimientos individuales, pues son en gran medida resultado de este condicionamiento, al igual que muchas otras conductas complejas del ser humano. Por lo tanto, él dice que la conducta se aprende porque opera en el ambiente. ¿A qué se refiere con esta situación de que opera en el ambiente? Primeramente, que la persona o el animal se comportan de una manera particular para obtener algo deseado o evitar algo desagradable. Es decir, operan de tal manera con el ambiente para que puedan funcionar con este. Por lo tanto, para entender un poco más acerca de este condicionamiento, vamos a tener al reforzador positivo, al reforzador negativo, como los dos principales elementos que subyacen a este condicionamiento. Vamos a entender a un reforzador positivo como la presencia de un estímulo que resulta placentero al organismo y que incrementa la probabilidad de que la conducta ocurra en un futuro. Tanto el reforzador positivo como el reforzador negativo incrementan la probabilidad de la conducta.
Sin embargo, el reforzador negativo es la ausencia de un estímulo que es aversivo al organismo. ¿Cómo se entenderá esto? Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Esta situación del reforzador positivo, primeramente como un estímulo que resulta placentero, puede estar representado por la propia comida, las relaciones sexuales o el coito, algún otro tipo de evento sustancial o conducta que resulte placentera para el propio individuo, para el organismo, y que éstas van a generar una probabilidad de que la conducta se inicie y se mantenga. El reforzador negativo no quiere decir que es un castigo, eso es diferente. Aquí básicamente en el condicionamiento operante se visibiliza la diferencia entre reforzadores y castigos. Un reforzador aumenta la probabilidad de que se presente la conducta y en este caso el reforzador negativo es quitar algo que resulta aversivo, es decir, que resulta displacentero o que no es agradable al organismo. Entonces en este momento es que la conducta que se está esperando o la conducta deseada ocurra. De ahí tenemos otra división de los reforzadores y los entendemos como reforzadores primarios y reforzadores secundarios. Un reforzador primario es aquel estímulo que es placentero por sí mismo, que no tiene ningún nexo con ningún otro elemento. Puede ser, por ejemplo, los alimentos, el agua, el coito, entre otros, ¿no? Y el reforzador secundario es un estímulo que se ha aprendido, es decir, que se adquirió previamente. De tal manera que es un estímulo cuyo valor pues se tiene que aprender en una asociación con otros reforzadores. Ejemplos de esta situación los pueden ver en pantalla. Un reforzador positivo podría ser el comer un helado después de trabajar 12 horas continuas, por ejemplo. Puede ser una situación extrema, pero está presentándose la conducta que se espera. O que después de obtener los 3 parciales continuos aprobados, salgas de vacaciones. Y eso es un reforzador positivo, porque seguramente para ti, para el organismo como tal, resulta placentero comer un helado o ir de vacaciones a una playa. Por otro lado, el reforzador negativo es el claro ejemplo de lavar trastes, ¿no? Seguramente a no muchas personas les gusta lavar trastes, porque resulta tedioso, ¿no? Entonces, una conducta que tú estás esperando, por ejemplo, aprobar la materia, ¿no? Si tú estás continuamente lavando trastes porque esa es una condición que previamente se te impuso para alguna otra conducta que no era deseada, entonces se te puede utilizar esa conducta y decir, bueno, entonces si tú apruebas la materia, dejas de lavar trastes durante 2 meses. Y una conducta que era desagradable se convierte en un reforzador de una nueva conducta que es aprobar. Por otro lado, el reforzador primario, ya decíamos, son la comida, ¿no? Eventos o situaciones, estímulos que ya resultan placenteros por sí mismos y que no requieren aprendizaje de con ningún otro reforzador. Y por lo tanto tenemos al final el reforzador secundario, algo que es aprendido. Digo, no muchas personas se aventarían a subirse a una montaña rusa para experimentar ansiedad. Y sin embargo, al ser un evento aversivo, se ha aprendido y se ha manejado este evento como aversivo, como algo que puede ser como un reforzador, ¿no? Es decir, algo que puede ser placentero para las personas. De tal manera que entonces el modelo del condicionamiento operante está asociado a la respuesta y el estímulo. Tanto el condicionamiento clásico como el condicionamiento operante se sustentan en ese paradigma, estímulo-respuesta. No obstante, en el condicionamiento clásico, el estímulo antecede a la respuesta y en el condicionamiento operante es el estímulo el que se presenta después de la respuesta. Por lo tanto, decimos que el refuerzo siempre ocurrirá después de que se haya emitido la conducta deseada, es decir, como consecuencia. Primero esperas la conducta que deseas y después aparece la consecuencia que va a reforzar la conducta anterior. Tenemos aquí el ejemplo de lo que llamó Skinner, en uno de sus modelos, la caja de Skinner, en el que podemos observar justamente el proceso de aprendizaje o condicionamiento operante de una rata, ¿no? Podemos observar aquí que hay un pulsador, es decir, una palanquita, ¿no? Una serie de luces, un altavoz, un distribuidor de alimento o el que da el alimento, el suelo que está electrificado, sobre todo cuando se utilizaba como castigo, y la ratita que era
pues prácticamente el sujeto experimental, ¿no? El sujeto que aprendía. Y en esta caja se realizaban diferentes experimentos, y uno de ellos era que cada vez que se encendiera la luz roja, la ratita tendría que jalar de la palanca y aparecía el alimento. Si aparecía la luz verde, entonces tenía que prepararse porque seguramente aparecería una ligera descarga eléctrica en el suelo que obviamente llevaría como tal el castigo. Entonces la ratita debía aprender que cuando se encendía la luz roja, jalaba la palanca. Y así sucedía tras una serie de repeticiones, y el alimento, que es el que ocurre después de la conducta, porque lo que estamos esperando es que la rata presione la palanca, esa es la conducta deseada, se daba el reforzador, que era la comida. Y así sucedían una serie de eventos, podía ser luz, podía ser audio, podían ser estímulos físicos. Aquí ustedes pueden ver un ejemplo, una caricatura, ¿no?, de estas ratitas. Muchacho, ¿cómo le tengo condicionado a este tipo, Cada vez que presiona la palanca me deja caer un trozo de comida. Y justamente esa es la situación que pasa. Una de las principales críticas del condicionamiento operante es justamente quién condiciona a quién. ¿El experimentador condiciona a la rata o la rata condiciona al experimentador? Habría que preguntarnos eso. También pregúntense si sus parejas las han o los han condicionado. En este mismo modelo del condicionamiento operante ocurren dos fenómenos que están asociados también a esta perspectiva, y es que sucede el moldeamiento. Es decir, son una serie de refuerzos que están dadas por aproximaciones sucesivas, es decir, de manera tal que cada cierto tiempo aparecen más cercanos hasta que se obtiene la conducta nueva. Voy a poner el ejemplo de una fobia, ¿no? Un miedo, un temor a las arañas, seguramente puede ir moldeándose a una conducta de no temerles una vez que vas acercando de forma sucesiva o aproximada este estímulo que resulta a veces aversivo y lo combinas con un refuerzo positivo, es decir, un halago, unas palmaditas, ¿no? Por otro lado está la extinción, que es extinguir la conducta, desaparecer la conducta, y esta ocurre cuando se suprime el reforzamiento, es decir, ya no hay como tal un reforzador, sea positivo o sea negativo, para la conducta. Al principio va a ocurrir un breve incremento de la conducta a extinguir porque necesita el reforzador, y el organismo, al aprender que solo cuando se presenta la conducta se va a presentar el reforzador, tiene que eventualmente hacer la conducta de manera más continua. Pero ya después de este tiempo, pues la extinción se va fortaleciendo y entonces el organismo olvida la conducta que ya había aprendido. Para ello, pues Skinner desarrolló una serie de programas de reforzamiento, se les llaman o le llamó así como programas, porque son procedimientos que nos van indicando el momento y la forma en la que la aparición de la respuesta va a ir seguida de una forma de administrar el reforzador. De tal manera que tenemos dos grupos, los de intervalos y los de razón. Un programa de intervalo puede dividirse a su vez en dos formas. Puede ser un programa de reforzamiento de intervalo fijo o un programa de reforzamiento de intervalo variable. En el caso del programa de reforzamiento de intervalo fijo, se refuerza un comportamiento después de un determinado tiempo. Aquí el intervalo es por tiempos, y no de un determinado número de respuestas o de conductas, sino más bien de un determinado tiempo. Ahorita vamos a ver cómo se traduce esto en una imagen, en una gráfica. De intervalo variable se considera que es cuando se refuerza un comportamiento en tiempos distintos, variables, pero que están manejados en torno a un cierto promedio de ocasiones. Después tenemos el programa de reforzamiento de razón fija, y aquí estos últimos dos, de razón fija y de razón variable, se enfocan en el número de respuestas esperadas, es decir, en el número de conductas que yo estoy esperando. Se refuerza un comportamiento después de un determinado número de respuestas, 4 o 5 ocasiones que se presenten, y cada 5 veces que se presente la conducta se le da el reforzador. O puede ser de razón variable, que es cuando se refuerza un comportamiento al azar, pero en torno a un cierto número promedio de respuestas. Estos se traducen en las siguientes imágenes.
Ustedes pueden observar aquí que tenemos el programa de reforzamiento de intervalo fijo. Aquí el tiempo es la variable importante a considerar, es decir, cada cierto periodo de tiempo va a ocurrir una conducta y cada ese tiempo se da el reforzador, ¿sí? Por otro lado, el intervalo variable, el programa de reforzamiento de intervalo variable, ocurre, ustedes pueden ver aquí unas líneas pequeñas, esas líneas son los momentos en los que se da el reforzamiento, ocurren al azar, durante un lapso de tiempo considerable. Por otro lado, el programa de reforzamiento de razón fija implica que cada conducta que va ocurriendo se le da el reforzador. Cada vez que ocurre la conducta, ocurre el reforzamiento. Y el programa de reforzamiento de razón variable, ustedes pueden ver aquí las líneas, ocurren independientemente del número de veces que ocurra la conducta. Pueden ser cada 2 conductas, cada 3, cada 1, cada 6, cada 7, cada 2, etc. Y esto, pues ustedes pueden observar claramente en las imágenes, te da una determinada forma de cómo se va presentando la conducta. Estos programas de reforzamiento tienen que estar claramente definidos desde un principio para entender cómo ese programa de reforzamiento ayudará al organismo a generar la nueva conducta deseada. Y por otro lado, pues vamos a tener al castigo. El castigo lo vamos a entender como cualquier estímulo cuya presencia o ausencia disminuye la probabilidad de que se repita la conducta inmediata anterior. ¿Eso qué significa? Que aquí debe haber un elemento importante para la aplicación de este procedimiento, que es cuando tú presentas un estímulo que es aversivo, y al ser aversivo disminuye la conducta que tú estás queriendo extinguir o en este caso castigar. Pero todo esto depende, la eficacia de este castigo depende del momento y de la forma en que se impone. Es decir, el castigo debe ser inmediato a la conducta y no puede ser retardado. Debe ser suficiente, pero sin llegar a la crueldad, por cuestiones éticas. Y debe ser constante según la conducta que se está pretendiendo castigar. La conducta se castiga con el afán de que esa conducta no se repita en un futuro. De tal manera que entonces el castigo por sí mismo inhibe o suprime la conducta, pero no enseña una conducta alternativa que sustituya a esta que se está castigando. Entonces hay dos formas de aplicar el castigo. Puedes aplicarlo de forma positiva, castigo positivo, y es cuando presentas un estímulo que resulta aversivo al organismo. Por ejemplo, un golpe, un jalón de orejas, por ejemplo en el caso de los niños, que normalmente en la parte de la violencia familiar se ve expresada, ¿no? Y pues lógicamente tú estás asumiendo un castigo positivo ahí. Es decir, das una situación que es displacentera para el organismo. Y obviamente decrementa, es decir, disminuye la probabilidad de que la conducta vuelva a ocurrir. Y por otro lado tenemos el castigo negativo, que es cuando tenemos la ausencia de un estímulo que resulta placentero. Por ejemplo, si te gustan mucho jugar los videojuegos y realizaste una conducta que no se espera, pues seguramente el castigo será quitarte esos videojuegos. Algo que te resulta placentero es retirado y entonces eso decrementa la probabilidad de que la conducta que realizaste previamente pues vuelva a ocurrir. Entonces este castigo tiene ya otra implicación distinta de los reforzadores. Los reforzadores aumentan la probabilidad de que se presente una conducta y los castigos representan la probabilidad de que no ocurra una conducta. No obstante, Skinner mencionaba, voy a colocar por acá la pantalla, Skinner mencionaba que el castigo tiene 3 efectos. Primeramente, que la conducta que es castigada solo desaparece momentáneamente, es decir, vuelve a aparecer después de que este castigo ha cesado, es decir, que ya no se presenta el castigo, la conducta va a volver a aparecer y no cambia la conducta a largo plazo. Ese es uno de los principales detalles en la aplicación de este castigo y sobre todo cuando lo queremos aplicar para la educación de los niños. Un segundo elemento es que la conducta castigada genera emociones que en muchas ocasiones resultan ser insanas o poco sanas, como la culpa, la vergüenza, el miedo, ¿no?
que se pueden presentar en otras circunstancias parecidas en un futuro, aunque no se ponga en práctica otra vez la conducta castigada. Por ejemplo, cuando te piden pasar a exponer y si previamente se te castigó esa conducta, seguramente la emoción que en ese momento presentaste va a volver a emerger en este momento, aunque ya no sea como tal el mismo momento en el que surgió la conducta castigada. Y un tercer efecto es que cualquier conducta que reduzca la estimulación negativa va a terminar fungiendo el rol de un reforzador. Por ejemplo, escapar de la situación, ¿no? Separarte o aislarte. Un niño que termina siendo golpeado por realizar una rabieta, que eso es un castigo, pues seguramente lo primero que puede hacer es salir corriendo del ambiente y entonces esconderse, ¿no? O comenzar a aislarse en lugar de abrirse al diálogo, por ejemplo. Otra situación importante con el castigo es que este produce efectos colaterales. ¿A qué me refiero con efectos colaterales? Es decir, efectos que no se esperaban, que no se buscaban y que no se querían como tal. ¿Cuáles pueden ser estos efectos del castigo? Pues seguramente podría ser rigidez, ¿no? Masoquismo, problemas de conducta que están asociados a agresión, y estos, pues lógicamente implican que la percepción del castigo hasta este punto es algo cruel e innecesario realmente, porque desata consecuencias que implican una alteración del comportamiento que se va a reproducir seguramente en un futuro en condiciones similares. Y esto, pues lógicamente produce dos tipos de agresión. Una que es operante y que está dirigida contra el objeto que castiga, ¿no? Cuando un niño es golpeado porque hizo una rabieta, en lugar de dejar de hacer la conducta, seguramente se irá de forma agresiva contra quien está propinando el castigo. O puede ser provocada contra otros objetos o individuos que no tienen ninguna relación con el castigo, pero que pueden ser considerados como de bajo poder o de baja autoridad y con los que sí puedes efectuar pues esta descarga emocional. El sistema más útil que pueden utilizar para el castigo, si es que se quisiera utilizar como un procedimiento para el aprendizaje de conductas, pues sería el siguiente: eliminar una conducta no deseada mediante el castigo, se elimina esa conducta y posteriormente se interrumpe la conducta no deseada una vez que se produzca la conducta que sí se espera. En el momento en el que se use la conducta que se desea, se refuerza de forma negativa, es decir, se retiran los elementos displacenteros de la conducta y entonces posteriormente se aplica un reforzamiento positivo a la nueva conducta. Por ejemplo, un halago, una estrellita, qué sé yo, ¿no? Ahora vamos a pasar a la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura para entender cómo esta perspectiva del condicionamiento clásico y el condicionamiento operante vienen a fundamentar también una nueva forma de entender cómo aprendemos, pero esta vez a partir de un elemento contextual entendido desde el ámbito social. Albert Bandura, quien ustedes pueden observar en pantalla, pues fue un psicólogo social, o es un psicólogo social, que trabajó justamente con la observación, es decir, observó que había una serie de ocasiones en las que los niños de repente aprendían cosas solo por el mero hecho de observar. Entonces diseñó un experimento en el que colocó a dos grupos de niños. Un grupo de niños a los cuales expuso a una serie de grabaciones, que ustedes pueden ver en la primera línea, una serie de grabaciones en televisión, donde una mujer o una persona estaba frente a un globo de un payaso, que también se conoce con ese título a este experimento, el experimento de Bobo el payaso, y es cuando se presenta a este payaso como tal y se observa a la persona propinarle una serie de castigos, una serie de golpes, ¿no?, a este payaso. Entonces, tras una serie de repeticiones al observar esto, se colocó al niño, en la habitación donde había un payaso similar al que aparece en la televisión, ¿no? Y entonces se dan cuenta que el niño comienza a replicar los mismos comportamientos e incluso a idear nuevos comportamientos agresivos contra el payaso. Esto es en el caso de los niños que vieron este tipo de grabaciones.
Por otro lado, el grupo que no vio a este tipo de grabaciones y que por el contrario se presentaba a la persona realizando una serie de actitudes o de actividades o de conductas con el payaso que eran socialmente aceptables, los niños comenzaron a replicar esas mismas conductas con el payaso. Eso demostró entonces que el aprendizaje desde el mero contexto social, por el simple hecho de la observación, ocurre de manera inevitable. Entonces, el aprendizaje de conductas aceptables, ¿sí?, se da al observar e imitar a otros, es decir, esos otros fungen como un modelo. Y es justamente ahí donde entra este tipo de aprendizaje, el aprendizaje por observación o vicario. Así se le conoce. Vicario significa que funge la función de otros, es decir, como en este caso el modelo le da la función al niño para que el niño reproduzca esa misma función. Entonces, Bandura desarrolla un proceso, ¿sí?, elabora todo este proceso de cómo se aprende de forma cognoscitiva en un mundo social, ¿no? Y él dice que lo primero que tenemos que hacer es prestar atención a lo que hace el modelo. Por ejemplo, si ustedes le dicen le preguntan a un niño, pues, ¿quién es tu héroe favorito?, lo primero que seguramente dirá que es su papá o su mamá, ¿no? O a quién se quiere parecer y dirá que es a mamá o a papá. Entonces tiene que prestar atención a lo que hace el modelo, para que posteriormente recuerde lo que hizo ese modelo, es decir, entre al proceso de retención y haya un aprendizaje cognitivo de esta manera. ¿Cómo se da este aprendizaje cognitivo? Pues que se aprenden unidades de conducta que después el propio individuo las convierte en complejos patrones de conducta, donde ya le da, digamos, como su estilo, ¿no? Recuerda lo que hizo ese modelo y posteriormente lo convierte en una acción, lo lleva a cabo, ¿sí?, de manera tal que reproduce el comportamiento que observó. Una vez que lo reproduce, lleva al siguiente proceso, que es la motivación, y es para imitar al propio modelo. Y esto ocurre gracias a los refuerzos propiamente dichos de las consecuencias que tiene el modelo en su propia conducta. Entonces, para que un niño, una persona, elija al modelo, depende de cuáles son las consecuencias que observa en la conducta del propio modelo. Y es ahí donde el aprendizaje cognoscitivo ocurre de forma social, reforzado lógicamente por el mismo contexto y por el propio modelo. Esto, pues lógicamente, al paso del tiempo genera, y de acuerdo a lo que estudió Albert Bandura, fue que la persona genera esta sensación o esta percepción de confianza en sí mismo. Y es la percepción de esta confianza para realizar con eficacia conductas que están esperadas. De tal manera que entonces esto ocurre a partir de dos elementos, que es la retroalimentación con el contexto e incluso con el propio modelo, y la evaluación de su propia conducta. Realizando estos dos procesos podemos determinar el nivel de autoeficacia que tiene esta persona para efectuar conductas deseadas. En resumen, tanto la perspectiva del aprendizaje por el condicionamiento clásico y operante o conductismo y la perspectiva de la teoría del aprendizaje social o por observación, pues podemos resumir que el aprendizaje se produce por las contingencias, por el ambiente o el contexto. Y esto se ve expresado como conducta, la cual termina siendo reforzada para que ocurra nuevamente en otro momento. En este punto seguramente te preguntarás si tu personalidad, tus rasgos de personalidad están justamente reforzados por ello. Y te podría comentar que sí, hay muchos rasgos de personalidad que están condicionados por este aprendizaje, por este reforzamiento, y que sin duda pues tú estás formando parte de este estímulo-respuesta de tu propio ambiente. Y esto es lo que aborda el condicionamiento clásico, el condicionamiento operante y el aprendizaje social o por observación, por modelamiento. Espero que hasta aquí haya quedado bastante claro el proceso de lo que implica el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante, así como estos elementos vinculados sobre todo con la perspectiva del aprendizaje en psicología y cómo se terminan aplicando para entender el desarrollo de las personas en términos de las conductas, los aprendizajes en sí mismos y propiamente sobre cómo nosotros desde las ciencias del comportamiento podemos pues apoyar el uso
de estos procedimientos para la mejora de la conducta de las personas en ciertos campos. Pues bueno, con esto concluimos este tema y ya si tienes alguna duda en un momento dado, coméntamelo y yo estaré gustoso de responderla para aclarártela. Sin más por el momento, pues me despido, deseando que te encuentres muy bien y pues por el momento es todo, ¿vale? Nos vemos en la próxima emisión. Cuídense mucho, un abrazo, bye bye.